Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, señores? Ya tenemos un login bien poporro, ¿no? Un login mamador, donde ya tenemos la invocación a un web service, ¿sale? Creo que el login sí se quedó apuntando a un web service, ¿no? O se quedó apuntando al mock. Vamos a ver. Provide repository. Ok, el mío está apuntando ahorita al mock porque está en modo debug, ¿no? Pero para efectos de esta clase lo voy a apuntar al repositorio remoto, ¿sale? Que es la API de Recres, ¿sale? Que es donde está el login. Entonces ahorita voy a conectarlo al repo remoto porque necesito, para lo que voy a hacer hoy, necesito que se conecte a una API de verdad, ¿sale? Entonces, a ver, señores, los que dicen que hicieron la tarea, tenían dos cosas que hacer. Una, tenían que limpiar todos los archivos y ponerle view binding a todo, ¿correcto? Y la segunda era que tenían, los que quisieran, que arreglar la navegación. ¿Quién hizo la navegación? ¿Quién me dice ahorita, profe, yo hice la navegación, cambié el punto de entrada de la app, ya entré a donde debe de entrar y arreglé el sign up y ya funciona mi método de entrada? Porque ahorita, recuerden que esta aplicación no abre directamente ninguna activity más que la que es como un launcher que yo hice para todas las demás activities, ¿sale? Eso no es una navegación, eso simplemente es un pinche launcher todo rancio que entra a todas las activities. ¿Quién arregló esto? ¿Quién me dice, profe, yo me chingué la tarea de arreglar eso? Cosas del Alvarado. Yo tengo una i3, yo sí soy pobre. Literal, ahora dice que si come comida económica se enferma. Me enfermo, papi, me enfermo. Hoy, ahorita, no hubo de otra. Nos ganó la hora de la comida en la calle y no había muchas opciones. Tuve que chingar una hamburguesa. La verdad no me gustó tanto y me cayó pesada. Así que, señores, ya no puedo comer económico. Perdón, me enfermo. Yo casi lo hice. Si el modo pobre sería la Mac, ¿cuál sería el millonario? ¿Un PC 3D a lo Tony Stark? Habían cosas que no entendí, pues ahí me quedé. La navegación no la hice porque la tarea yo no, pero sí tenía casi todo. Yo ahorita estoy que me vomito a la verga. Hostia, no habían muchas opciones. Me chingué unos taquitos de la esquina. Uf. No, ya no. No, señores, hay que cuidarse, señores. Uno no voy a llegar a millonario y todo vergueado de la panza y de todo. Entonces, bueno, nadie hizo la navegación. F en el chat para todos. Lo voy a corregir rápidamente yo, ¿sale? Porque lo necesito para la explicación del día de hoy. Entonces, en lugar de entrar por el main activity, que es donde está nuestro launcher, voy a entrar por el login activity, ¿sale? ¿Qué significa? Que en cuanto se lance la aplicación, vamos a correrla. Ahora lo primero que se va a lanzar va a ser el login activity, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque tradicionalmente, pues eso es lo que hace una aplicación. Se mete directamente a login, ¿sale? Cuando es la primera vez que instalas. Si le doy a registrar, bueno, yo sí lo tengo aquí, que manda al sign up, ¿no? Si le doy login, me manda login. Si le doy atrás, se regresa al sign up. Esto era de las cosas que había que corregir, eso está mal. Entonces el sign up, como nunca va a ser la pantalla principal, ¿sale? ¿Qué tiene que hacer? ¿El flujo correcto cuál es, señores? El flujo correcto, ¿quién me lo dice? Si yo entro a login y lanzo el sign up, que tiene el botón de login, ¿qué tiene que pasar cuando yo le pique login? ¿Qué tiene que pasar? A ver, díganme qué tiene que pasar cuando yo le pique a login. ¿Vuelve? ¿Volver? ¿Ok? ¿Cómo hago que vuelva? Ya podemos hablar en términos técnicos, papitos. A ver, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir con el sign up? ¿Finish? Ok, gracias. El Kevin dice que finish. Destroy sign up y volver. Ok, destroy sign up y volver. Ir a login, finish. Ok, perfecto, listo. Ahí la tenemos ya. A la verga. Stop. Entonces, ¿qué tenemos por acá? En el sign up. Tenemos en algún lado, aquí está, ¿no? Que cuando le piques login te mande con un start activity a login intent. Esto está mal, ¿no? Ahora vamos a decirle que haga un finish. ¿Por qué? Porque el sign up siempre se va a lanzar encima de login activity. Entonces, cuando le pique login estando en sign up, voy a hacer que se regrese. Y por cierto, a mí me da cáncer ver este pinche margen extra que tiene esa madre, así que se lo voy a quitar. Tiene un margen ahí todo rancio. Así que se lo vamos a quitar. Listo. Que me da cáncer a mí ver una interfaz toda culera. Sale. Entonces, vamos a lanzarlo otra vez. Sale. Ojito, no sabía que dejabas vivo el activity de login cuando entras a sign up. Sí. Recuerden mis dibujitos de toda la vida, ¿sale? En mis dibujitos, ahí mis 40 dibujos que llevo hechos de toda la vida, habrá uno en el que enseñé cómo funcionaba el stack de navegación.
¿Sale? Que por cierto, todos estos dibujitos se los voy a mandar ahí en el canal para que los tengan como referencia. Que luego un dibujo explica, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces se los voy a poner en algún lugar, ¿vale? Para que los puedan consultar. Porque, pues están re buenardos, ¿no? Creo yo, y al que no le guste, pues chingue su madre. Pero el pedo es que no les puse ni nombres a ninguno, huevón. Ya ni pedo. A ver, Find View by ID, conté. Uy, es que mis dibujos son God, huevón, para explicar. A ver, tampoco es. ¿Quién sabe? Bueno, en alguno de tantos les expliqué cómo funcionaba el stack, ¿correcto? Entonces el stack, les expliqué que cuando abrías una activity, el activity anterior se ponía debajo. O sea, que se lanzaba encima de. Entonces cuando tú le dabas back, la activity de arriba se destruye y queda la que estaba, pasa a foreground la que estaba debajo. Se ejecuta el on resume, se ejecuta el on start y ya te dejan la misma vista en la que estabas, ¿sale? Entonces, si ya sabían lo que pasa. No mames, abrí. Aquí es donde tenía el Twitch. ¿Dónde tenía Twitch? Ah, no, ya sé dónde lo tengo. Está en el Streamlabs. Sale. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el sign up? Darle un finish, ¿sale? ¿Para qué? Para regresar a la pantalla en la que estaba. Entonces vamos a ver si esto es correcto. Y mientras los voy leyendo. Solo era en el manifest, tampetes. Sí, de hecho. ¿Qué onda, Faiki? ¿Cómo estás, pa? Pues eso hice yo, pero no sé si lo hice totalmente bien o si solo era eso. Para los taquitos de la esquina apenas me alcanza, pero eso no existe en mi país, porque hice otras cosas. Ah, sí, que se le pasa en el stream de Burizo todo. Chúpala, George. Mira mi rama si quieres, pendejo. Volver. A pantalla de login, finish. Vuelvo a lanzar la activity de login. Destroy sign up. Finish. Volver a lanzar la activity de login. Diego, eso está mal. Después de terminar, destruirse esa pantalla. Ojito, no sabía que dejabas ver la activity. Bueno, ya lo expliqué. Lit, entendemos más con imágenes que con código. Milagro que nadie se ha quejado por el modo light. Sí, huevón. Ya andamos ciegos todos. Es que estamos ciegos, quemados de horas de programar. Ya valimos madre. Pon esa verga en Dark. No. Listo, entonces, lanzamos Register. ¿Sale? Register, ¿a dónde me regresa si le doy login? Pum, a ningún lado. Se regresa y nos quedamos acá. Forgot password. Forgot password. Déjenme quitar esta mamada del Talkbox, que yo lo estaba usando para unas cosas del trabajo. Ahí lo vamos a mandar a la verga. Entonces, forgot password no tiene ninguna forma de regresar, ojito. Y también tiene los márgenes mal. No sé quién hizo esa madre, porque ese no fui yo. De alguien lo mergié, pero bueno, vamos a corregirla rápido, porque si no ya saben que a su maestro sensei le da cáncer. Entonces, quitamos el margen de acá. Y esta madre, no sé quién me la dejó sin colapsar esto también. Alguien dejó esa madre ahí culero. Este también. ¡Hostia! Pero los voy a empanizar, huevón. A ver, vamos a ver. Esto merece un git blame. Para ver quién lo hizo. Esto lo mergé yo, pero... ¡Muri! Fuiste tú, cabrón. Ahí está, Muri-Yosama Web Services. Sign up activity. Merece un blame, papito. Merece un blame. ¿Cómo me dejas estas mamás en amarillo, huevón? ¿Cómo me dejas estas mamás en amarillo? Ok, bueno, ya lo arreglé. Sale tal margin, no es cierto, acá está. Vamos a quitar este y ya, está arreglado con eso. Sale, entonces vamos a darle correr. Vamos a ejecutarlo. Todo nice, todo chingón. Ahí está, register. Ya está con márgenes correctos. Forgot password, ya está con márgenes correctos. Nice, ¿sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, señores? El login, pues, está funcional, ¿no? Entonces, el login, bueno, como en mi rama yo no he hecho la tarea. Vamos a hacerla muy rápido, ¿sale? Les puse ahí un diálogo de cargando. Ese lo voy a dejar como un toast, vale madres. El error sí lo estoy lanzando, pero creo que no está actualizado en el state, ¿sale? Entonces voy a actualizar muy rápido el state. Si hay un error, acá se lanza. Esto de corrutinas lo mandamos a la verge. Runtime exception, no token. Y si el usuario esto es inválido, acá vamos a lanzar también una excepción. Bueno, no, aquí yo lo voy a hacer al modo chido. ¿Sale? ¿Cómo es el modo chido? Que el botón no esté habilitado si las cajas de texto no tienen los datos correctos, ¿sale? Entonces vamos a ponerle acá que binding login.isEnable si
binding.email text to string is not null or empty. Is not empty. Is not empty and binding password text to string is not empty. ¿Vale? Si ninguno de los dos está vacío, entonces activamos el botón. ¿Vale? Pero esto lo vamos a hacer en una funcioncita. Is valid form. Vamos a hacerlo. Obviamente esto se puede hacer en el view model, ¿sale? No pasa nada. Lo vamos a hacer aquí para rapidito. Vamos a quitar esta madre. Binding email do after text change. Y vamos a volver a validar. Binding login is enabled. Si is valid form. ¿Vale? Y lo mismo para la contraseña. Listo. ¿Qué va a pasar ahora? Que mi botón no va a estar habilitado. Background. Solo le pusimos un color de fondo. Nos vamos a crear un background. Ok, esto sí se los quiero explicar. ¿Sale? ¿Qué hice ahorita? Rápidamente. Usa ese do after change. A ver, bueno, ya vamos a desbanear al Muri, que ya pasó rato. Ya pasó como un minuto. ¿Dónde lo desbaneo? Acá. Twitch. Vamos a desbanear al pete irrespetuoso. ¿Dónde está el pinche Muri? No mames, no me aparece. Hostia. Está en vista de moderador, ¿no? A ver. Twitch. Moderator. I am Lord Alvarado. A ver. What? ¿Me equivoqué? Twitch.com. Moderator Lord Alvarado. A ver. Vista de moderador. I am Lord Alvarado. ¿Dónde está el PT del Muri? Moderadores. Murillo Samalol. ¿Cómo se desbanea? Timeout. Un timeout. Ahí está. Ahí está, PT, para que aprendas, grosero. Listo. Tu primer ban, creo, de toda la vida. A ver. Ya tengo un chingo de jaja, ya no subiré más ramas. Y el margin también es de Muri. No, Shadow, ya mandaron a dormir a Murillo Cisas. Ya, ahora pinta un coche de programación, unos 30 minutitos. Simón, tengo que trabajar de madrugada hoy. Ayer estaba tratando de hacer algo como eso, pero hice totalmente diferente. Usa ese do after change, es el que necesitas, ya no uses el text watcher. Exacto. Va, acá se lo smurfeaste, banea, hijo de puta. Bueno, a ver, ¿qué hice, señores? Muy rápido. Lo que hice fue usar una función que tienen las cajas de texto. Todos los edit text tienen una función ya dentro del framework de Android Studio que se llama do after text change. Lo que hace es decirte cuando el texto cambia, ¿sale? ¿Cuál texto? Pues obviamente el que ingresas dentro de la caja del email. Entonces, a las dos cajas, a la del email y a la de contraseña, a los dos edit text, yo les puse la función do after text change, ¿sale? ¿Qué es lo que hace esa función? Lo que hace es que cuando algo cambia en cualquiera de las dos cajas, va a preguntar, va a decirle que el botón de login va a estar activado si el resultado de la función isValidForm es correcto, ¿sale? Entonces, ¿qué hace esta función? Pregunta si el texto no está vacío y la contraseña no está vacía, ¿sale? Es lo único que quiero validar aquí, porque acuérdense que el ViewModel ya está validando que la contraseña sea correcta y que el email tenga el formato correcto, ¿sale? Eso ya lo hicimos en el ViewModel. Aquí solamente hago una validación sencilla, que también la podría hacer en el ViewModel, pero ahorita no quiero hacer eso, ¿sale? Para validar que si no están vacías las cajas, las dos cajas, se habilite el botón, ¿sale? ¿Cuál va a ser el problema con esto? El botón ya no va a estar habilitado, ¿sale? Pero ¿cuál es el problema? Es un problema de usabilidad. ¿Quién me dice? Nomás sí. Yo pensé que no lo iba a poner en gris. Olvídenlo. Iba a explicar algo que al final no pasó. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Se dan cuenta que ahora el botón ya no está activo? ¿Sale? Ya no está activado. ¿Por qué? Porque ahora yo puse que en el onResume, cuando inicia la pantalla, como todavía no he texteado nada, el botón
pues no sabemos en qué estado está, ¿sale? No lo puedo poner activado porque todavía no ingresa nada en las cajas de texto. Entonces, desde que inicia la pantalla, yo valido si la forma es válida. ¿Para qué? Para habilitar o deshabilitar el botón. ¿Por qué lo hago en el resumen? Porque no es el único momento en el que la pantalla puede volver a estar activa, ¿sale? Puede estar activa en cualquier otro momento, me entra una llamada, etcétera, y yo quiero siempre revalidar que el formulario es correcto antes de habilitar el botón, ¿sale? Entonces por eso lo valido en el onResume. Y además, cada vez que yo ingreso algo en cualquiera de las cajas de texto, esto también se va a validar. Voy a poner 2 breakpoints, ¿sale? Y voy a poner una letra aquí. Y miren que entra al método doAfterTextChange dentro del email, ¿sale? Entonces, cada vez que entro al binding email, cada vez que tecleo, algo en la caja del email, va a entrar a este método y lo que va a hacer es ir a validar que la forma sea válida para saber si activar o no activar el botón, ¿sale? Entonces, como ahorita obviamente sabemos que las dos cajas no están llenas, no se activa. ¿Qué pasa si yo pongo algo en la contraseña? Va a entrar aquí otra vez, pero ahora en el de password va a ser la misma pregunta, pero ojo, ahora las dos cajas tienen texto, lo cual a efectos de un formulario ya puedes validarlo, ¿sale? Entonces se va a habilitar el botón, ¿vale? Si yo le doy acá, miren, ya se habilitó el botón, pero la validación ya como tal correcta está dentro del ViewModel, ¿sale? La que hace que valide el email, etc. Entonces ahorita simplemente, también podría yo validarlo aquí, ¿sale? Validar que el formato del email sea correcto, que el del password sea correcto, pero bueno, eso ya lo pueden hacer ustedes como área de oportunidad, como área de mejora, por su cuenta, ¿sale? Y ahorita es para darle un poquito más de vista a mi pantalla, ¿sale? Que se vea más bonito. Entonces, si yo voy y hago login, pues tampoco va a hacer nada, porque acuérdense que está validando que el correo electrónico tenga un formato válido y la contraseña tenga al menos no sé cuántos caracteres, ¿sale? Pero bueno, esta es otra forma de validar. Si yo borro esto, ya no va a tener texto, entonces se va a volver a deshabilitar el botón, ¿sale? ¿Se dan cuenta de cómo funciona este rollo? Hola papi, salúdame. Manuelito, ¿cómo estás, hermano? Queremos verlo en ViewModel. Shadow, hazlo tú en el ViewModel, papi. Pero tienen color gris feo. Quiero decir, el login está en blanco y casi no se ve. También lo pueden ustedes ya mejorar del lado del código, ¿sale? Acuérdense que todos esos detallitos acá, estéticos y todo, lo vamos a ir haciendo a partir de la siguiente clase, ¿sale? Con cada uno de ustedes. Ahorita les voy a enseñar un concepto más de funcionalidad y ya a ustedes les toca hacer los errores, las correcciones estéticas, ¿vale? Bueno, señores, entonces ya tenemos un login más o menos, ¿no? Ahora, a ver, dejen su desmadre en el chat. Pregunta: ¿qué creen ustedes que tiene que pasar en la aplicación? ¿Cuál es el flujo cuando yo inicio la aplicación? ¿Qué tengo que hacer si es una red social en la que yo voy a ingresar mi usuario y contraseña? Me va a devolver un token. Voy a poder entrar a la pantalla principal. Entonces, ¿qué pasa la siguiente vez que inicio sesión? ¿Cuál es el flujo correcto? O sea, todas las veces que entre a la aplicación directo lo mando a login, ¿o qué tengo que hacer? ¿Quién me dice qué tengo que hacer? ¿Guardar las credenciales? Ok, ojito. Yo te digo, pero no puedo. No, Jean-Paul, tú no vales. Para que te mande al feed de una. Ok, guardar las credenciales, muy bien. Si ya está registrado, mandarlo directo a los pods. Ok. Pues ya estoy registrado, debería quedar eso guardado. Ok, perfecto. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que yo puedo guardar las credenciales del usuario? Ojo que no me había percatado de algo. Murillo dijo guardar las credenciales. ¿Ustedes creen que sea correcto guardar las credenciales del usuario? O sea, ¿ustedes consideran eso que sea correcto? Ustedes se registran en una app de banco y ponen su usuario y contraseña y la aplicación las guarda en algún lugar. ¿Ustedes consideran eso correcto? No. ¿El token que nos regresa? No es ético. Exacto, papis. No es que sea ético, deja tú la ética. Twitter vende tus datos y Facebook también y Twitch también y todo el mundo vende tus datos. Eso, la ética es lo de menos. No es seguro, señores, no es seguro. Una aplicación jamás en la vida, de ningún tipo, va a guardar tus credenciales. Y la que lo haga, dejen de usarla inmediatamente, ¿sale? Porque son unos petes, ¿sale? Y si entran a trabajar a un lugar, porque yo entré a trabajar a un lugar donde guardaban las pinches credenciales en la base de datos en texto plano, así como la escribió el usuario, están en el peor lugar de la historia. Huyan de ahí, a la verga, ¿sale? Entonces, eso es lo que debería guardar, más no la info para acceder desde cualquier lado. Jaja, datos mayor a DLS.
Pues tiene que guardarlas en el teléfono. O sea, le preguntas al Pete si quiere ser recordado. Sí, papi, pero no guardas las credenciales, guardas el token. Por eso te dio un token. El token es la forma en la que tú vas a empezar a autenticarte, a decir que eres tú hacia el servidor a partir de que haces login. Pero no guardas usuario y contraseña. ¿Por qué? Porque es inseguro. Porque cualquiera puede agarrar tu teléfono, meterle un root, acceder a la base de datos interna del teléfono y hackearte, y hackear todas tus contraseñas. Eso no pasa. La forma correcta de hacerlo es que tú vas, te logueas, te devuelve un token, por eso les expliqué el concepto del token, y ese token es el que guardamos. Y a partir de ese momento usamos ese token para validar las peticiones, ¿sale? ¿Cómo funciona entonces cuando un Google me dice que guardar la contra? Porque Google es un gestor de contraseñas. O sea, Google lo guarda de manera local, pero no porque lo guarde el sitio web, es porque Google como tal ofrece la funcionalidad de hacer un Key Store Manager, de almacenar contraseñas. No es lo mismo a que la plataforma en la que te estás logueando guarde tus credenciales. Google, tú estás confiando que es una plataforma segura y que es un monopolio gigante con tecnología de punta para guardar tus credenciales. Más no le vas a confiar tus credenciales a pepito.com, ¿sale? Entonces Google es tiene un gestor de contraseñas integrado en el navegador, por eso te guarda las contraseñas. Pero no por eso significa que guardar las contraseñas en una aplicación sea correcto, ¿vale? La guarda en tu local, no en la base de ellos, exactamente. Tiene sentido, pero más que local lo guarda asociado a mi correo. Sí, las guarda de manera segura en sus servers, pero la única forma de desbloquearlo es con tu contraseña, la contraseña que le das a tu cuenta de Google. Entonces tampoco ellos las pueden ver, está cifrado en el servidor de ellos. ¿Te acuerdas antes que las apps hacían crear una contraseña local también, tiempos aquellos? Sí, es verdad. Guarda el user tiene correo y contraseña, entendido. No, Dieguito. Ya estás respondiéndole al George. Al igual que tu OS puede guardar tus contraseñas, es correcto, pero en el caso del sistema operativo está protegido también por contraseña o por biométrico. En el caso de la Mac, las contraseñas que se guardan en el keychain están protegidas por la huella dactilar, ¿sale? Entonces, la forma de o con la contraseña, la forma de desbloquearlo es solo con tu contraseña. No es como que las guarden y las vuelvan a ocupar la siguiente vez, no. Te pregunta tu credencial para desbloquear el gestor de credenciales, ¿sale? Siempre está en poder del usuario el poder abrir el gestor de contraseñas. Ese es el chiste, que el sistema operativo o la aplicación que estés usando no las agarre porque se le hinchó los huevos, los guardó en la base y ahora los puede usar la siguiente vez, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer, señores? Ya dijeron correctamente, hay que guardar las credenciales, sí, pero no vamos a guardar como tal el usuario y contraseña, vamos a guardar el token que devuelva el login, ¿sale? Entonces, necesito que pongan mucha atención, que se concentren porque solo tenemos una hora para lo que queda, ¿sale? El día de hoy les voy a enseñar a usar una base de datos en Android, ¿sale? Entonces es un concepto totalmente nuevo. Necesito que pongan focus, toda su atención, porque no voy a repetir las cosas dos veces. Bueno, sí, pero no tanto, porque tenemos solo una hora, ¿sale? Aprendiste bien, te respeto, Stark. Ojito, ¿el token puede cambiar cada vez? Sí, José Reyes. Dependiendo de la arquitectura que tú implementas en tu sistema, el token puede llegar a cambiar, ¿sale? La siguiente vez puede ser, puede refrescarse, puede tener un tiempo de expiración. Y normalmente en ese escenario, con el token que tenías anteriormente, vas y solicitas el nuevo, te lo intercambia y el usuario no se entera. Así funciona Facebook, así funciona Instagram, así funciona WhatsApp, todo el mundo funciona así. Tienes un token que caduca, pero cuando el token caduca, va y lo refresca de manera silent, se le llama. Es decir, tú no te enteras. A menos que por alguna razón falle, ya te vuelve a pedir las contraseñas, pero es una mala experiencia de usuario, entonces normalmente no lo haces. ¿Se viene Masterclass? No, es una clase sencillita. Entonces vamos a aprender bases de datos hoy, señores. ¿Qué vamos a usar para bases de datos? Hay un frameworkcito en Android que se llama Room. Room es una base de datos basada en el motor... Bueno, no es una base de datos. Es un ORM, se le llama. ¿Qué es un ORM? Vamos a sacar los dibujitos que tanto les gustan. Y lo voy a dejar en tema claro para que les ardan los ojos. Me vale madres. Para que no estén de princesas, háganse hombres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Existen muchas bases de datos allá afuera en el mundo, ¿sale? Muchos gestores de bases de datos. Existen los relacionales que usan tablas, los no relacionales que usan documentos.
Pero es un concepto que no voy a dar hoy porque sería un tema complejo de base de datos que no quiero explicar el día de hoy. Hoy se van a quedar con que existen muchas bases de datos. Algunas de ellas están hechas para funcionar en entornos de escritorio, como son MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MariaDB, Cassandra, etcétera, 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 ¿sale? Su framework favorito, el que usted, bueno, su base de datos favorita, ¿sale? Hay otras que están hechas para funcionar en escritorio y además en mobile. Esas otras, de todas esas otras, la única base de datos para mobile que existe y que funciona tanto para Android como para iOS es SQLite. SQLite es una versión, como su nombre lo dice, muy ligera, muy light, de cualquier otro manejador de base de datos, ¿sale? Es una base de datos chiquita, es una base de datos que es poderosa, tienes varias funcionalidades que las demás, pero muy reducido, ¿sale? No puedes hacer consultas tan complejas, no tiene funciones tan complejas, tiene solamente ciertas propiedades, ciertas funciones para su uso de manera local, ¿sale? De manera local me refiero en un teléfono móvil, en un dispositivo que no tiene tanta memoria RAM ni tanto procesamiento. Entonces, SQLite es el framework que ha existido durante muchos años para el desarrollo, bueno, no muchos años, casi todos los años, para el desarrollo de Android y de iOS, ¿sale? Hay otro tipo de base de datos para mobile, pero no son relacionales, ¿sale? Son no relacionales. Realm, Cassandra, creo que hay una versión de Cassandra que es mobile, Couchbase Lite, que es una versión de una base de datos de escritorio, pero para mobile. Hay muchas otras, ¿sale? Pero de todas ellas, la única base de datos relacional, es decir, que usa tablitas, es SQLite, ¿sale? ¿Cuál es el problema de SQLite en Android? Que para manipularlo, toca hacer un chingo de cosas bastante complejas para hacerlo de manera nativa. Y por muchos años, esa forma de trabajar con las bases de datos era muy tediosa y muy castrosa para los programadores. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a salir frameworks, herramientas, librerías, que lo que hacían era hacer más sencillo el manejo de la base de datos, pero siempre basados en SQLite. En el fondo es SQLite, ¿sale? Lo que hacían era facilitarte a ti el uso del manejo de la base de datos. A mí el que más me gustaba en su momento era GreenDAO. GreenDAO lo que hacía era que tú declarabas tus tablas, ¿sale? Y lo podías usar las tablas como si fueran objetos en Java, ¿sale? En ese momento todavía no existía Kotlin. Podías usarlo como objetos en Java. Entonces te creabas una clase con los atributos que estaban en la base de datos y lo que hacía era mapear las columnas de la base de datos a las clases de Java. ORMLite era parecido, solamente que ORMLite usaba anotaciones. Las anotaciones eran pesadas, entonces era un desmadre diferente, ¿sale? Esto usaba una tecnología conocida como Reflection. Y GreenDAO tenía un generator, que lo que hacía era que tú creabas el esquema en un archivo de Java, lo corrías y te generaba las clases que después tenías que agarrar y copiar en tu proyecto y que ya con eso hacía el mapeo a la base de datos, ¿sale? Era un desmadre, entonces no les voy a explicar esto porque ya no tiene caso, ya pasó. Pero después la gente de Google dijo, bueno, pues si estos huevones están usando puras pinches librerías de otros güeyes para hacer lo de la base de datos, pues mejor les doy yo una herramienta que yo mismo le dé soporte, que esté buena, que esté robusta, para que manejen la base de datos. Y con eso surgió Room. Room es parte de las librerías conocidas como Jetpack, Jetpack, Android Jetpack Libraries, ¿sale? Que son un conjunto de librerías que salieron hace unos cuantos años que buscaban estandarizar la manera en la que la gente programaba Android. Y por cierto, hemos estado trabajando con algunas de ellas sin que les haya yo mencionado antes. Una de ellas son los ViewModels, otra de ellas son los Live Datas, otra de ellas son Android X, que ustedes no saben qué es, pero lo hemos estado usando porque ya viene por defecto en el framework.
Otro de ellos es Navigation, que es un framework que jamás les voy a explicar porque a mí me caga y no lo ocupo. Otro de ellos es Room. Otro de ellos es... no me acuerdo, hay un chingo. O sea, el Recycler View, por ejemplo. Todos esos forman parte de un conjunto de librerías que se llaman Android Jetpack Libraries o Android Architectural Components. ¿Sale? Todo esto viene de esas librerías, de este conjunto de librerías. Entonces de ahí salió Room. Y toda la gente de Google dijo, a ver, ya déjense de pelear por qué framework es mejor. Ninguno de esos les doy soporte, ninguno de ellos es nativo de Android. Entonces yo voy a hacerles un framework bonito para que lo ocupen, ¿sale? Y salió Room. Entonces Room, ¿cómo funciona? Room lo que haces es declarar las tablas de las bases de la base de datos como clases de Kotlin, ¿sale? Entonces tú creas una clase en Kotlin, le vas a decir que esa es una entidad en la base de datos, una tablita en la base de datos, y declaras las columnas que va a tener la base de datos. Aquí hay mucha gente que no estudió programación, ¿sale? Entonces voy a explicar muy brevemente qué es una base de datos. Una base de datos es una forma de almacenar información. Esto no lo voy a explicar acá, lo voy a explicar en un Excel. ¿Por qué en un Excel? Porque Excel es la forma más parecida que vamos a encontrar a una base de datos, ¿sale? Entonces, esto es una base de datos, señores. Excel es una base de datos. Para los que no sepan, Excel funciona como una base de datos también. ¿Por qué? Porque puedes almacenar información en un formato establecido, que básicamente eso es el significado de una base de datos. Es un medio de almacenamiento de información que tiene una estructura definida, ¿sale? ¿Qué estructura tienen las bases de datos? Tablitas. Tablitas de 2 dimensiones. Columnas y filas. Eso es todo. Y con eso se ha resuelto la vida de la programación durante los últimos 80 años. Entonces, ¿cómo funciona una base de datos? Tú tienes columnas, por ejemplo. Vamos a crear una... Ya lo había explicado en alguna clase, creo, ¿sale? Por ejemplo, lo de los posts. Habíamos dicho que un post puede tener un ID, puede tener el contenido de un post, la fecha en la que se había creado, el ID del usuario que lo creó, etcétera, ¿no? Y de ahí por ahí teníamos una tabla de usuario que tenía el ID, el nombre, el email, etcétera, ¿sale? ¿Cómo se relacionaban estas tablas? Porque el user ID era un ID que estaba en la tabla de usuarios, ¿no? Y este pues era otro ID para la base de datos, ¿sale? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda de la clasecita que había yo dado la otra vez de base de datos? Porque hoy la vamos a poner en práctica. ¿Quién se acuerda de las lecciones de base de datos? Uno. Eso, chingao. Mi gente, pero qué bonito. Guerra de mancos, patadas de ahogado. El Diego no es esclavo, él trabaja por el mínimo. ¿Es correcto? Vámonos a la verga. Que Diego y yo vivamos cerca y podemos ir a darnos 1 contra 1 en la UDEA. Pelea de inválidos. Usa Scalidraw, papi. No, huevón. Yo uso la herramienta que yo quiera. No es cierto, gracias, la voy a checar. Conocí esclavos que ganaban más, pero tienes razón. Güey, tengo los ojos rojos y no tengo dinero para los lentes. Es lo que decías el otro día. ¿Ese SQL o era otro? ¿Ese culito? Sí, este tema es importante. Microsoft Access, canjean asesoría de Navigation. Se las va a dar, pero el Jean Paul, porque yo no. Uy, Van, yo lo veo, banco. 1-1, no estuve. XD, 1. Yo no lo recuerdo, to be honest. Creo, Muri, creo que fue en un stream que no era del curso. Tienes toda la razón. Creo que no estaba en el curso. Pero bueno. Ok, ya sabemos que es una base de datos. Ahora, necesitamos una tabla para almacenar la información del token. ¿Qué creen ustedes que deba tener esa tabla? ¿Qué columnas debe tener esa tabla? Email y password. Shadow, te voy a dar como 40 zapes, cabrón. Acabamos de decir que es una mala práctica guardar la contraseña y el usuario la contraseña y el email del usuario. Y vienes y me dices que esas 2 tablas. No, Shadow, es que tu huevón te pasas. Te acaban de decir que no. User ID, token, ID token. A ver, pregunta para los que dicen ID token. ¿Para qué necesito el ID? ¿Para qué? ¿Cuántos tokens voy a almacenar en la base de datos? Con el solo token lo identifica. 1. Mi ID es el token.
para saber cuál es el ID del token. Entonces no hace falta el ID. José Reyes, mi ID es el token. Exactamente, señores. ¿Ustedes creen que va a haber más de un token igual para autenticar a un usuario o a más de un usuario? No, señores. Si estamos diciendo que el token es el equivalente al usuario y contraseña para autenticar, ¿ustedes creen que va a haber un token repetido en todo el universo de la base de datos? De hecho, sí, ni se debería de guardar, solo se guarda la referencia, como es la onda con el Shared Preference. No, se refrescan. Manuel Duarte, Gronk, las Shared Preferences son hackeables. Es más, no necesitas a veces ni root, creo que se pueden acceder sin root. No me acuerdo, pero Shared Preference es el peor método para almacenar tokens. Entonces, papi, no. La base de datos, por el contrario, sí se puede cifrar. Sí, puedes acceder a ellas, exacto. Entonces el token, señor, no se guarda en la base de datos, no se guarda en el Shared Preferences. Se guarda en una base de datos y se cifra la base de datos. No lo vamos a hacer en este curso, pero que sepan que la base de datos sí se puede cifrar. Yo guardaba mi token en Shared. Pues sope ahí, pues patada en el... Manuel, no puedes trabajar en bancos, bro. Baneado el Manuel de los bancos. ¿Se guarda en un aval? No, se va a guardar en la base de datos, pero se debe descifrar. La buena práctica es cifrar tu base de datos. Y la mejor práctica aún es cifrarlo con los biométricos. Si tu teléfono, por eso hay aplicaciones que piden que te piden si quieres autenticarte con rostro o con la huella, porque esa es la manera más segura de almacenar tu contraseña. Se vuelve una llave, se llama Key Pair Ciphering. No me acuerdo cómo se dice el concepto ahorita, pero el chiste es que se almacena utilizando el biométrico. El biométrico genera, por así decirlo, una máscara, un hash, que viene casado con el hardware. Entonces, cuando tú guardas en local la contraseña casada con tu biométrico, el token casado con tu biométrico, no hay forma de que aunque acceda alguien a la base de datos local y saque la base cifrada, no la puede descifrar por fuerza bruta, que es uno de los múltiples formas de hackear una base de datos, por fuerza bruta. Como no pueden hacerlo porque no existe como tal no existe una cadena que descifre eso, más que tu huella digital, porque es la que trae la información, pues de la única cosa que tienes única en la vida, que es pues tus biométricos. Entonces esa es la forma más segura de almacenar. El framework de Android y el framework de iOS te permiten cifrar datos en las bases de datos locales o incluso en el Shared Preferences, pero utilizando biométricos. Entonces esa es la forma más segura. Queremos clases de hackeo. No, Shadow. F, ni quería. Es mame. El Shared Preference está en la carpeta donde se encuentra la base de datos en 3 archivos y lo puedes abrir con un SQLite Browser. Exacto. Sí puedo, vos no. Yo te llevo 3 años de experiencia. Le mochan un dedo al men y se lo ponen al teléfono. Ah, esto es pendejo. El iOS Secure Storage. Guardando el token en esa vaina no creo. Entonces tenemos que ponerlo todo en biométrico. Ojito de Shared Preference. Entonces en teoría ¿para qué sirve? Para almacenar cosas como preferencias del usuario. Por ejemplo, el tema que quiere ver en la aplicación. No sé, si tu aplicación permite ver una lista en forma de cuadrícula o de lista, la preferencia la guardas en el Shared. Preferencias sencillas, preferencias no sensibles, que no tengan información sensible. Temporales, ok, las configuraciones, exactamente, configuraciones, para mantener el estado del usuario, exacto. Entonces, señores, ya sabemos que es una base de datos, ya expliqué ese desmadre. Ahora, a lo bueno, ¿cómo se implementa? Vamos a ver cómo se implementa en Android. Entonces tenemos el señor documentación de Android, ¿sale? ¿Qué me dice? Para usar Room en tu aplicación tienes que agregar las siguientes dependencias a tu build Gradle de aplicación, a tu archivo. Implementación, Room Runtime, ¿sale? Y aquí está la versión 2.5.1 y el procesador de anotaciones Room Compiler. Después, para usar anotaciones de Kotlin, puedes usar esta madre. Para usar KSP, que es una madre que no hemos visto ni vamos a ver en este curso, usa esta madre. Si quieres utilizar corrutinas para Room, ojito, porque en nuestro proyecto sí estamos usando corrutinas, agregamos esta.
Si queremos usar RX Java, opcional. Esta madre no lo vamos a usar. RX Java 3, menos. Esta madre no lo vamos a usar. Java, esta madre tampoco la vamos a usar. A ver. Y testeo tampoco. Y paginado tampoco. Entonces, ¿qué vamos a usar? Únicamente esta madre de acá. ¿Sale? Vamos a agregar la implementación de esto. Me pide la run version. Vamos a copiarnos la variable run version. Groovy. ¿Sale? Ahí está. Entonces tenemos la implementación. Nos la copiamos. Tenemos el procesador de anotaciones porque estamos usando Kotlin. Lo ponemos. ¿Tenemos habilitado CAP? No. Hay que habilitar CAP. ¿Qué es CAP? Es un procesador de anotaciones de Kotlin. ¿Por qué lo necesitamos? Ahorita les voy a explicar más adelante. Sincronizamos. Chinga. ¿Cómo se pone? CAP Android. CAP Android. No. ¿Cómo era el CAP? No me acuerdo. Espérenme. KPT. Kotlin KPT. Pero esto es para Android. Sí, Kotlin KPT, ¿por qué? Ojalá. Ya, porque no era Android, era Kotlin KPT, listo. Sincronizamos. Ahí está, jala, listo, todo chévere. Nos encontramos aquí una que se puede actualizar. Vamos a actualizarla. Ahí está. Y ahora, ¿qué más usamos? Corrutinas, ¿no? Entonces, le agregamos el soporte para corrutinas. Soporte para corrutinas, listo. Esas tres librerías, señores. Kotlin Runtime, Kotlin Compiler, Kotlin KTX para poder usar corrutinas. Tres librerías que nos dan acceso a usar base de datos, ¿sale? Ahora, ya tenemos las librerías agregadas. ¿Qué sigue? Dice, a ver, los leo. Guardar el correo tampoco, no en el chat. No, Kevin, el correo tampoco. Hola, Spooky, ¿cómo estás, papi? Soy nuevo, ahora aprendo Java por el instituto. Quiero aprender Kotlin. ¿Recomiendas aprender al mismo tiempo o sigo con Java? También, ¿qué tan bueno es tu curso de YouTube? Spooky, eso no lo puedo juzgar yo, papi. Yo te puedo decir que es el mejor curso de programación que vas a ver en tu vida, pero de eso lo vas a decidir tú. Así que ve, checa mi curso, tiene más de 20 clases al momento y tú me dices, pero toda la gente que está aquí porque ha visto el curso. Entonces, pues, eso debe decir qué tan bueno está, pa. Vete una o dos clasecitas y tú me dices si te gusta cómo explico. Bienvenido a mi canal, bienvenido, yo soy Daniel. Desarrollo Android desde hace 8 años y pues mi stream hacemos cositas de programación y aprendemos varias cosas. Mis gustos furros también. Java ya no se usa para Android. También tan bueno como para que tengas trabajo. Ahí está, mira, ahí te lo dice mi comunidad, pa. Claro, pero por el instituto tengo que aprenderlo. Mi recomendación sería, aprende Java solamente lo que necesitas aprender para el instituto y aprende Kotlin por fuera. Dedícale todo tu tiempo a aprender Kotlin. ¿Por qué? Porque Kotlin reemplazó a Java, entonces no tiene sentido. ID Kotlin Cap, gracias, papi, ya lo vi. Es una recolección de todas las clases que da en vivo y está God. Muchísimas gracias, Kevin. Es el mismo que vemos aquí, pero resubido. Está muy bien explicado todo. Cualquier duda puede llegar al Discord y casi siempre hay panitas para ayudar. Ahí está, mira. Muchísimas gracias, papis. No, estoy medio muerto. Está buenardo el cursito, hay calidad. Es buenardo, pa. Yo estoy re enfermo y voy que me vomito y aquí estoy. Muri, ¿qué comiste, cabrón? ¿Qué te tragaste? Toma agüita, pa, toma agüita. Entonces, a ver, señores. Ya tenemos agregadas las librerías. ¿Qué es lo que toca ahora? Toca hacer tres cositas, ¿sale? Lo primero es crear una base de datos, ¿sale? Ahorita vamos a crear una base de datos que solamente es, por así decirlo, la creación de la base, del archivo físico
que se va a crear para empezar a crear tablas y guardar información en él, ¿sale? Entonces ese archivo se crea con una serie de instrucciones de room, ¿sale? Lo segundo son los Data Access Objects, o mejor conocidos como DAOs. ¿Se acuerdan que en Retrofit teníamos las interfaces que eran las APIs? Donde declarábamos con @get, @post, el path al que nos íbamos a conectar, cuál iba a ser el body y cuál iba a ser la respuesta del servicio. Bueno, el equivalente a eso vamos a hacer, pero ahora para la base de datos. Vamos a crear un archivo donde se declaren todas las operaciones que tú quieres hacer sobre tu base de datos. Si quieres hacer una de consulta, si quieres hacer una de escritura, si quieres actualizar un dato en la base de datos o si quieres borrarlo, ¿sale? Puedes hacer tantas operaciones como tú quieras, ¿sale? Y la estructura, ahorita se las voy a enseñar, pero es muy similar. De hecho, las instrucciones que se ponen en esos métodos son iguales a los que usarías en una base de datos normal. Y eso es lo chingón de Room, que traduce una instrucción de base de datos que escribes en código a una sentencia de SQL en la base de datos, y toda la información que trae en esa consulta te la mapea en automático a un objeto que tú vas a declarar en código, a una data class, y ya puedes acceder a la información. Entonces está nice. ¿Y qué son las entidades? Que está acá, ¿sale? En este diagramita, pues son como tal las data classes donde se almacena la información, ¿sale? Son las clases en las que va tanto a ingresar como a salir información de la base de datos, ¿sale? Entonces, los leo rápido. Yo sé C#, Kotlin se me facilitaría más. Jerón, sí. Si ya sabes C#, Kotlin es más sencillo y es un lenguaje compilado, entonces tienen sus similitudes. No se diferencian mucho. Yo digo que sí se le haría fácil. A veces no sé si creerte, Mori. Después no sales con confesiones en Discord y no sé qué pensar, pero ojalá se mejore por si acaso. La verdad sí, bro. Yo también soy developer de C# y Kotlin se me hace más digerible. Esta vez sí es de verdad. Me voy, papi. Ando quebrado. Después veo el video. Manuel, dátelas, papi. Que descanses, pa. A mí se me hizo difícil hacer el pase. Bebé, besitos, bye. ¿El backend lo haces con Kotlin igual? No, Spooky. Yo trabajo Python para backend. ¿Sale? Y por ratitos me ves aquí en el stream haciendo Python. Entonces, a ver, señores, ¿cómo vamos a crear nuestra base de datos? Vamos a empezar con lo más sencillo, que es esto que nos dice acá. La documentación para este tipo de librerías es muy buena, la documentación de Android. Entonces, ¿qué me dice acá? Yo creo una data class que le llamo usuario, ¿no? Para este ejemplo que tiene en la documentación. Defino una val, una constante de tipo entero, que es un ID, y le digo que va a ser la llave primaria de la tabla. ¿Por qué la llave primaria? Porque todas las tablas necesitan tener al menos una columna que funcione como llave primaria, es decir, que va a ser la columna en la que los datos no se pueden repetir. Y esa es una de las ¿cómo se les dice? Una de las peculiaridades de las bases de datos relacionales, que tú no puedes tener una sola tabla en la que no tengas una llave primaria, ¿sale? Tiene que haber una tabla que tenga datos únicos, que no se puedan repetir, ¿sale? En el caso de nuestra tabla token, ¿qué creen ustedes que va a ser la llave primaria? Pues el token, porque dijimos que el token no se iba a repetir, dijimos que el token era lo único que íbamos a necesitar. Entonces la única cosa que va a tener mi tabla de tokens va a ser el token y va a ser la llave primaria, ¿sale? ¿Qué pasa si quiero más columnas en la base de datos? Bueno, pues agrego más variables, ¿sale? Como costumbre en las bases de datos, la sintaxis es underscore. Si tú no pones esto columninfo, por defecto en la base de datos se va a guardar con el nombre que tenga la variable. Si tú le pones esto, que es el nombre que le quieres dar a esa columna en la base de datos, lo que va a hacer es que lo que esté en esta variable lo va a guardar en una tabla, en una columna que se llame first name, ¿sale? Esto es opcional, puedes o no ponerlo, ¿vale? Y al final, tu data class la anotas arriba, le pones un @entity. ¿Para qué? Para decir que esta data class es una tabla en la base de datos. Y vamos a hacer justo eso. Entonces, vamos a empezar. Vamos a programar de una forma en la que a mí me gusta programar, y ustedes ya lo han visto. Yo parto de la solución
y voy resolviendo el problema hacia atrás. Es decir, a mí no me gusta ponerme ahorita a crear toda una base de datos y después usarla. Como me gusta trabajar a mí, es que me pongo a programar en donde la quiero usar como si ya existiera. Y en el momento en el que desarrollo algo que no existe, en ese momento voy y lo creo. Porque para mí esa es la forma en la que tú mentalmente empiezas a resuelves el problema. Porque primero lo resuelves de la manera en la que lo quieres ver, lo programas en la manera en la que lo quieres ver resuelto. Y después, las cosas que no tienes todavía programadas, las vas programando hacia atrás, en lugar de hacerlo al revés. Porque puede ser que tú diseñas una solución que piensas que así debe funcionar, y luego vas y la implementas en el código, y resulta que puta madre, se me olvidó esto. No, es que esto no lo contemplé desde un principio y así no me funciona. Entonces, a mí me funciona programar al revés. Entonces, ¿cómo es programar al revés? ¿Qué está hablando este pendejo? Vamos a ver. Yo tengo un view model, ¿sale? En este view model yo estoy haciendo la validación de usuario y contraseña. Y ustedes saben que al final del día el repositorio me devuelve un token, ¿correcto? Me devuelve un token. Entonces, ¿qué pasa con ese token? Yo quiero que ese token, para cuando me lo devuelva el Authentication Repository, ya esté guardado en la base de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la implementación del repositorio, ¿sale? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita mi repositorio? Mi repositorio, acuérdense que hace un login request, ¿sale? Va y se conecta al API, ejecuta el login, valida la respuesta, y si la respuesta trae un token, lo devuelve, ¿sale? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a cambiar? En primera, lo que va a cambiar es que ya no va a ser opcional el token. ¿Por qué ya no va a ser opcional? Porque ahora sí o sí, si yo regreso algo en el login, es porque el token me aseguro que existe, que lo guardé en la base de datos y entonces lo regreso. Si algo pasa que no tengo el token, entonces tiro una excepción. ¿Por qué tiro una excepción? Porque acuérdense que el view model está, bueno, ahorita no está try cacheado, ¿sale? Pero, bueno, es más, no vamos a meternos en pedos porque es explicar otro tema. Lo voy a dejar nuleable, ¿sale? Pero si no hay token, voy a regresar null, ¿sale? ¿Qué pasa cuando ya obtengo el token de la base de datos? Digo, del API. Ya tengo un token, ¿sale? Lo que voy a hacer ahora es, voy a mandar a guardar ese token, pero lo voy a meter dentro de un token entity. ¿Qué estoy escribiendo aquí? ¿Qué está pasando aquí en mi código? Yo regreso del login del API, ¿sale? Se conectó al servidor, fue y trajo el token, porque las contraseñas asumimos que son correctas. Regresa una respuesta y esa respuesta trae un token. Saco el token. Y después guardo el token con el DAO y lo meto a un token entity. ¿Sale? ¿Qué pasa aquí? Me topo con el primer problema. Daniel Pete no tiene un token entity todavía. Ah, pues ¿qué les dije que yo hacía? Yo programaba las cosas en el momento en el que las necesitaba. Entonces, como no tengo un token entity, me voy a crear una clase. ¿Dónde la voy a guardar? La voy a guardar en shared data, que es donde teníamos ahorita las respuestas, los responses, y le vamos a llamar local. Y luego vamos a crear otro folder que se llame entities. ¿Por qué local? Porque estamos trabajando con el storage local, que es la base de datos en el teléfono. ¿Por qué entities? Porque en entidades voy a poner todas aquellas tablas. Se le llaman entidades a las tablas de las bases de datos. Entonces yo voy a crear un paquete local, que es donde voy a almacenar toda la información de mi base de datos, y entities, donde voy a crear las tablas de la base de datos. Entonces cuando yo hago esto, miren que se crea la carpeta local, la carpeta entities, y se crea la clase token entity. ¿Qué recibe token entity? Un token, ¿sale? Voy a modificar esto para que sea una data class.
Vamos a ponerle el val, porque pues ya saben que las metaclases piden vals. ¿Y quién me dice qué dos cosas tengo que agregarle a esta tabla? ¿Quién me dice qué dos cosas tengo que agregarle a esta tabla? Decoradores se llaman anotaciones, pero sí. ¿Qué anotaciones? ¿Otro que no sea Kevin? Me puse Shadow. Acabo de leer la documentación, papis. A ver, ¿qué le tengo que poner? Son dos anotaciones. Yo lo conozco como decoradores. En Android se llaman anotaciones. Vamos, no está difícil. Vamos, gente, ustedes pueden. Primary key, ok. Primary key es la primera, muy bien. Primary key, ahí está. Llave primaria del token. Entities y primary key. Buenas, ¿cómo estás, Itefis? Ojito. No se llama entities, es entity. Listo. Con esto se vuelve una posible tabla en la base de datos con un primary key que es el token y el token es de tipo string, ¿sale? Secondary key, no digas mamada Shadow, por favor. Entonces, ojo, me regreso a mi archivo y ya tengo un token. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy queriendo guardar el token a través de un DAO. Ese DAO no existe. Ah, pues entonces como no existe, el Dani me dijo que cuando algo no exista, va y lo va a crear. Ah, pues perfecto. Vamos a crear un DAO. Ese DAO, ¿cómo se va a llamar? Pues lo vamos a llamar token DAO. ¿Por qué? Porque va a ser el archivo que manipule todas las operaciones a la base de datos relacionadas con el token, ¿sale? ¿Puedo llamarlo Authentication DAO? Sí, sí puedo. Sí puedo. Recuerden que mientras sea contextual, no pasa nada. Authentication DAO es correcto. Token DAO para mí es lo más correcto porque solamente quiero hacer operaciones referentes al token, ¿sale? Token DAO. ¿Y cómo sé dónde debo crear el DAO, Dani? Paso a paso. Paso a paso te lo estoy explicando, papi. ¿Por qué lo debes de crear acá arriba? Porque acuérdense que nuestra clasecita de arquitectura de componentes dijimos que cuando hagamos la implementación de una clase, no queremos declarar las dependencias externas a esa clase dentro de los métodos. Entonces yo no voy a crear un DAO acá, porque entonces vuelvo a mi componente del repositorio dependiente de esta clase. ¿Qué dijimos que hacíamos con las dependencias externas? Las declarábamos en el constructor y las inyectábamos con un inyector de dependencias. Todo esto son conceptos de las clases anteriores. Entonces, ¿el DAO es una dependencia externa? Sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que cada componente cumple con una responsabilidad. Entonces, mi repositorio, en este momento, ¿cuál es su responsabilidad? Coordinar la llamada al API, recibir el token y guardarlo en la base. Pero mi repositorio no tiene la función específicamente de irse a conectar al API ni de irse a guardar a la base de datos. Solamente coordina las llamadas que yo ya hice en otros componentes. Entonces es la mismita lógica que hicimos con el API. Tenemos el API que está declarada en otro lugar donde hacemos las operaciones que llaman al API y lo proveemos con un retrofit que está en otro lugar, que es el que inicializa el endpoint, etc. Literalmente vamos a hacer exactamente la misma estructura y la misma arquitectura, pero ahora para la base de datos. Entonces, ¿cuál es el equivalente a mi interfaz de API para llamar a los posibles web services? Mi token DAO, mis DAOs. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque yo lo voy a crear como una interfaz y lo voy a crear dentro de Data Local DAOs. ¿Cómo saber dónde van, George? Te lo dice la práctica. Te lo dice la persona que te enseña. Porque cada quien lo puede guardar en donde se le pegue la rechingada gana. A mí me gusta mantener una estructura y ustedes lo saben. Entonces, para mí, los DAOs van en su carpetita, las entidades en su carpetita. Todo eso, como es parte de la base de datos local, lo meto dentro del local.
Todo eso forma parte de la capa de datos, de la capa del modelo. Para mí la capa del modelo le llamo data, entonces lo meto en data, ¿sale? Entonces es meramente que empecemos a usar el sentido común, ¿sale? ¿Por qué se llama data mi carpeta? Porque ahí manejo todo relacionado al manejo de datos. ¿Por qué se llama local la que sigue? Porque manejo todo lo referente a la base de datos local. ¿Por qué se llama DAOs la que sigue? Porque ahí manejo todos los archivos que hacen conexión con la base de datos. ¿Por qué se llama entities? Porque en entities guardo todas las entities, todas las tablas. Entonces, es un poquito de sentido común y muchísima práctica. Esto no es para que tú lo sepas así a la chingada, ya tengo que saberlo, no. Es práctica, ¿sale? La que te va a ir diciendo, a ver, pues si quiero tener mis archivos ordenaditos, no voy a crear todo en la misma pinche carpeta, el DAO, la entidad, el view model, el repositorio, no. Tienes las cosas ordenaditas, ¿sale? Y obviamente, pues siempre está el que te bases en la estructura que yo te estoy enseñando, que es bastante bueno. Si lo hace, te tumbo el internet por 3 días. Puta, claro, internet horrible que se cae cuando llueve. Al menos puedes putearlos con ganas, ya es tuyo. Aprender una buena arquitectura tuya es fácil, pero aún me pierdo leyendo en el código. Sí, por eso tienes que practicar, papi. Por eso, nada de que, ay, me duelen las manitas, me dio sueño. No, huevón, te toca estudiar. Porque si quieres aprender, toca que practiques mucho. Entonces, vamos a crearlo en la carpeta DAOs, ¿sale? Ya tengo mi interfaz DAO. ¿Qué es lo primero que se hace con este archivo? Hay una notación especial para los DAOs que se llama DAO. Y aquí voy a crear. No voy a crear nada, solo creé el DAO, ¿sale? Me regreso. Ya creé mi DAO, ¿sale? Es una interfaz que ahorita no tiene nada y que tiene el @ la notación DAO, ¿sale? Esta viene del framework de Room, aquí lo pueden ver, para indicar que esta clase es un DAO. Bueno, que esta interfaz es un DAO. ¿Por qué es una interfaz? No lo sé, huevón. Pudo ser una clase, pudo ser una data class. Yo no lo sé, huevón. Las librerías así lo declaran y así quieren que lo ocupes, así que lo llaman interfaz y a la chingada, ¿vale? Entonces, ya tengo mi DAO. Ahora viene que me dice, yo quiero guardar el token con una función que se llame SaveToken. La función no existe. Entonces la función voy y la creo yo. ¿Sale? La función, ¿cómo se va a llamar? SaveToken. Pero quiero que sea una función suspendable. ¿Para qué? Para que el guardado de datos en la base de datos sea asíncrono, se ejecute en un hilo secundario. ¿Por qué? Acuérdense que en las clases anteriores yo les estuve explicando que todas las operaciones, tanto de red como de base de datos, queríamos siempre ejecutarlas en un hilo secundario. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser muy pesadas. Puedes leer una tabla de 1000 registros o escribir 1000 registros en la base de datos y eso puede tardar mucho. Por ende, lo vamos a hacer siempre en una función suspendable, ¿sale? ¿Qué recibe? Recibe el token entity. Ok. ¿Cómo hago para que esta función guarde este token entity en la base de datos? Facilito. Le ponemos acá arriba la notación insert. Y la función insert recibe un parámetro que es ¿qué voy a hacer cuando ocurra un conflicto? Es decir, que no se pueda, que yo encuentre dos registros en la base de datos, que yo tenga un registro en la base de datos con una llave primaria y que yo esté queriendo guardar un segundo registro con la misma llave primaria. Lo que yo puedo hacer, lo que yo hago aquí es indicarle qué quiero que haga cuando haya ese conflicto. Y le estoy diciendo que lo que quiero que haga es reemplazar el registro. Es decir, planchar la información en ese registro de la base de datos, ¿sale? Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estás actualizando la información del usuario. O la información de, no sé, de un post o de cualquier otra tabla que tenga un ID. Tú quieres guardar 2 veces el mismo ID, pero como es una llave primaria, no lo puedes guardar 2 veces. Entonces te pregunta qué quieres hacer cuando ese conflicto ocurra. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar lo que había con lo nuevo que le estoy mandando, ¿sale? Eso es el onConflict. Entonces con esta notación insert, yo ya estoy diciéndole que guarde un token, que guarde lo que me mandan como parámetro, que debe ser una entidad, ¿sale? Tiene que ser una entity a fuerza, que lo guarde en la base de datos.
¿El DAO es como el repository? Sí, Kevin, pero en Android no es esa la estructura que se maneja. Daniel, llevo juicioso, no me pegues. Dani, tengo una consulta y creo que me voy a adelantar. ¿Me das permiso a preguntarla, please? Dátelas, Jean-Paul, te doy permiso. Pregunta. Pregunta, para que para eso estoy. El update ya no tendría mucho sentido ya que se hace replace. El update no es lo mismo. Tú cuando haces el update normalmente lo haces para alterar toda la tabla. El insert sí funciona como un upsert si le pones el replace. Entonces, en efecto, no hace sentido. Pero si quieres alterar todos los registros de una base de la tabla, no te funciona obviamente el insert. Tienes que mandar a hacer un update de la tabla. Pero si para un update de un solo elemento, sí, con el insert, con el onConflict replace, haces lo mismo. Porque estás bien pete, dice el Gian. No. Entonces, ya que tenemos la función que guarda el token, me regreso otra vez. Y ahora sí, ya tenemos el guardado del token. Y ahora ya puedo regresarlo. Ojo que este token está declarado como no nulo, ¿sale? Pero como algo puede pasar en esta llamada, que este token puede llegar a ser nulo, va a ocurrir una excepción y simplemente pues va a regresar nulo, ¿sale? Entonces no pasa nada. Entonces ya tengo mi DAO, ya tengo mi función que guarda el token, ya tengo mi tablita que guarda el token. ¿Te falta el return? No, porque el return ya está aquí arriba. Eso es una sintaxis de Kotlin. Si tú pones el return acá y después abres un bloque, ya sea un if else o un try catch, la última instrucción del bloque es la que se regresa. Entonces, en este caso, si yo le digo return lo que esté en el try catch, la última instrucción del try es lo que regresa y la última instrucción del catch es lo que regresa. Entonces, no me falta el return. Si le pongo el return, incluso me va a mandar un warning. Ah, bueno, no me lo manda, pero es lo mismo. Si es el del banco, da igual. Acabé de darme cuenta que hice una función de más en mi código de trabajo ahora que lo pienso así. Papi, siempre se puede mejorar, ya lo viste. Entonces, ya tengo mi DAO. Vean la estructura, la sintaxis de aquí arriba. Vean la sintaxis de aquí arriba. ¿Qué me falta hacer en este repositorio? No, es el pro, pero el arquitecto no se ha dado cuenta. Ah. Inyectar esa mondá. Una cerveza a ese cabrón. Exactamente. Nos falta inyectar esta madre. ¿Cómo se inyecta, señores? ¿Cómo se inyecta un DAO? ¿De dónde chingado sale un DAO? Ah, espérenme que me está picando la nariz. Ah, madre. ¿Cómo se inyecta un DAO? Bueno, Authentication Module, que es mi inyector de dependencias. Provide Token DAO. ¿Qué les dije? Que yo programaba hacia atrás. Entonces, ¿cómo lo quiero ver implementado? Lo quiero ver implementado así. Authentication Module Provide Token DAO. Ah, pero pete, no existe esa función. No pasa nada, papi. Voy y me la creo. Una función que regresa a un token DAO. ¿De dónde chingados saco el DAO? Ah, pues para eso, señores. ¿Qué creen que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que regresar a un DAO de algún lugar. ¿Cuál es ese algún lugar? Private, val, database, asígnale. Este está un poquito más difícil que los anteriores. Este está feo, ¿salen? ¿Por qué? ¿Por qué está feo? Cuando tú inyectas una dependencia, normalmente tú tienes todo lo necesario para crear los objetos que satisfacen esa dependencia. El problema de las bases de datos
es que requieren un maldito y asqueroso contexto. Y los contextos son objetos que se pueden llegar a liquear, es decir, pueden generar memory leaks. Entonces, toca ser muy ordenado al momento de utilizar los contextos, ¿sale? La forma en la que lo voy a hacer aquí, ojo, no es la más óptima. Lo aclaro desde ahorita para que después no vayan a un post y se vean una base de datos toda bien chingona y vayan a decir, pinche profe, mamón, lo hizo bien culero. No, de antemano les dejo decir que la forma en la que lo voy a hacer no es la más óptima, ¿ok? Pero me toca enseñarles todo otro patrón de arquitectura que no me da tiempo y no quiero enseñarles porque ya no es cosa de juniors. Les toca a ustedes darse de putadas en la vida y aprenderlo más adelante o ver mi stream y después ver cómo se resuelve, ¿sale? Pero ahorita lo voy a hacer de la manera un poco subóptima, ¿sale? Voy a declarar mi base de datos, database. Esa base de datos va a venir de un, adivinen qué, pues un database module. Si tengo un networking module, pues también puedo tener un database module, ¿sale? ¿Y qué va a hacer? Provide database. ¿Qué voy a hacer en ese database module? Pues lo voy a crear primero que nada, ¿sale? ¿Dónde pusimos el de networking? En una carpeta especial de networking. ¿Dónde vamos a poner entonces el de database? En una carpeta especial de database, ¿sale? Ya creé mi módulo, mi database module, que va a ser el que me provea la base de datos, ¿sale? Ahora necesito un método provide database. ¿Qué me va a regresar este método? Me va a regresar una base de datos. ¿Cómo la voy a llamar? The Social Network Database. Return. ¿Cómo era? No me acuerdo, ahorita vamos a irlo viendo. No me acuerdo cómo se provee. Vamos a crear la base de datos, ¿sale? ¿Cómo se crea una base de datos de Room? Para crear la base de datos como tal, se declara una clase abstracta. Ojito, esto es muy importante. Tiene que ser abstracta. Dani, si no es molestia, ahorita apenas termines de codear de atrás para adelante, ¿nos haces un repaso rápido de cómo fue? Sí. Aunque deberías aprender a programar hacia atrás. Te va a ayudar a ti en particular más, porque tú tratas de leer código de atrás hacia adelante. Por eso no entiendes. Porque primero ves lo que se hizo y después cómo se implementa. Y así no va. Primero tienes que ver el resultado para entender mejor y después ir desbaratando hacia atrás cómo se hizo. ¿Por qué? Porque así sabes en qué termina antes de ver cómo se hace. Es mucho más confuso leer código que no sabes si te sirve o no sabes si es lo que estás queriendo leer y después leer cómo se hizo. Es más fácil para un programador nuevo, para un programador que llega a un código nuevo, el empezar a leer de adelante hacia atrás que al revés. Eso tómenlo como un consejo de vida. Si ustedes llegan como juniors a una empresa, no van a empezar a ver las librerías que hicieron. Ustedes empiezan a ver la pantalla que quieren trabajar, la de login. Ok, estoy viendo el login, le pico los botones y ya veo qué hace. Me voy al código y empiezo en la vista. Ya sé que la vista cuando le pican acá manda a llamar a esta clase. Se meten a esa clase y empiezan a seguir una traza, empiezan a jalar la hebra del estambre. Ustedes no les dan una bola de estambre y para empezar a hacer un pinche suéter agarran la hebra que está adentro. No, empiezas con la de afuera y vas jalando. Lo mismo pasa con el software. Si ustedes quieren aprender mejor, no empiecen de atrás para adelante. Empiecen jalando la hebra, ¿vale? Lo escribí al revés. O sea, leer de atrás. Exacto. Entonces, creo una clase abstracta. ¿Cómo se va a anotar esta clase? Adivinen. Database. ¿Qué requiere como parámetros esta notación? Requiere un arreglo, ¿sale? Una variable entities que es igual a un arreglo de entidades. Y aquí es donde voy a declarar todas las entidades que va a tener mi base de datos. Y me pide una versión. ¿Por qué? Porque las bases de datos van creciendo conforme la aplicación se va haciendo más grande.
Entonces, cada vez que tú agregas un nuevo dato a la base de datos, vas incrementando la versión de la base de datos, ¿sale? Esto lo vamos a ir trabajando en las siguientes clases, porque vamos a ocupar más tablas en la base de datos, ¿sale? Pero ahorita solo tenemos una, que es el token entity. Entonces, para crear una base de datos, declaro mi clase abstracta de Social Network Database. La anoto con la anotación @database. Le mando como parámetro una variable entities, que es un arreglo de entidades, y la versión de la base de datos, ¿sale? Y aquí es donde voy a declarar, un método abstracto que me devuelva el DAO. Esta es la forma en la que nosotros vamos a proveer los DAOs. Cada vez que tú haces un DAO, vienes y lo declaras en la base de datos. Cada vez que haces una tabla, vienes y la declaras en la base de datos. De modo que la base de datos sepa cuáles son las entidades que tiene y cuáles son los posibles DAOs que tiene, ¿sale? Y ahora viene algo un poquito más complejo. Yo no había usado antes los Companion Objects. Los Companion Objects son lo que en otros lenguajes se conocen como clases y métodos estáticos, ¿sale? En Kotlin, para crear un método estático o una variable estática, tú lo metes dentro de un bloque Companion Object, ¿sale? ¿Qué significa estático? Que tú no necesitas crear un objeto de esta clase para poder acceder a esa propiedad o a ese método. En este caso, yo voy a tener aquí una propiedad que se va a llamar instance y que es de tipo de Social Network Database. Esta instancia, como tal, es la base de datos, ¿sale? ¿Por qué la creo late init? Cuando nosotros creamos una base de datos en Kotlin, no creamos múltiples instancias de la base de datos. Solamente la creamos una vez. ¿Por qué una vez? Porque es muy costoso crear, muy costoso en tiempos de ejecución, del tiempo que se demora, en estar accediendo, aperturando una conexión a la base de datos. Entonces, nosotros no queremos usar, cada vez que queramos meter algo a la base, estar abriendo la base. Porque lo que significa abrir la base es literalmente ir a buscar el archivo, abrir el archivo, montarlo en la memoria RAM, meterle la información, cerrar el archivo, guardarlo en el disco y bajarlo de la memoria RAM. Imagínense hacer eso cada vez que ustedes quieren manipular la base de datos. Es muy costoso, tarda mucho en estar abriendo, cargando, metiendo información, cerrando, bajando de la memoria, guardando en disco. Entonces, es una operación muy costosa para hacerla muchas veces. Entonces, lo que hacemos es que lo vamos a hacer una única vez y a partir de esa vez, durante todo lo que dure viva mi aplicación, voy a usar la misma instancia para manejar la base de datos. Si eso es lo que quiero que hagas, que nos expliques de forma rápida lo que hiciste ahorita, porque como paras en cada cosa que agregas, medio me pierdo de dónde veníamos. Ok, si tenemos más de un entities, ¿tenemos que poner todos los DAOs? Sí, José Reyes. Puedes usar un solo DAO para manipular todas tus entidades, eso no pasa nada, porque tú declaras las operaciones que quieres hacer en el DAO, pero sí tienes que declarar todas las entidades. Y lo recomendable es que tus DAOs, hagas tantos DAOs como a ti te funcione para guardar en la base de datos. A mí me funciona tener un token DAO para todo lo relacionado al token, pero a lo mejor para hacer todas las operaciones de la tabla de posts, yo no quiero meterlos en el DAO de token. ¿Me explico? No, contextualmente no hace sentido, aunque técnicamente es posible, pero no hace sentido, lógicamente, que yo tenga operaciones de la tabla post en un DAO que se llama token. Entonces hago un post DAO y ahí meto todas las operaciones relacionadas a los posts, ¿sale? Es meramente cómo tú organizas el código. Ya saben que aquí en Android tú puedes hacer las cosas con los pies, con las manos, con los ojos o vomitar encima de tu código, literal. Entonces, traten de hacerlo siempre
de manera que todo lo que escriben tenga sentido, ¿sale? ¿Para qué? Para que, ya saben, otro programador venga y no los llame pendejos y no los venga a madrear porque el código que hicieron está todo culero. Entonces es meramente hacerlo bien y bonito, ¿vale? Después de un DAO con 1000 líneas, exacto, no queremos esas mamadas, como en el banco del Gian. ¿Hacer eso no afectaría de alguna forma en el rendimiento? No, no afecta en el rendimiento, afecta en la legibilidad. Entonces, eso no afecta al rendimiento. Ese banco está pasado de la que se comen. Entonces, ya tenemos una instancia, ¿sale? ¿Cómo creo esa instancia? Yo voy a crear un método que sea database, ¿sale? Que devuelva de Social Network Database. ¿Y qué es lo que voy a preguntar? Si esa instancia late bar ya no se puede hacer esto, is initialized. Creo que no. Entonces vamos a crear la opcional. No, bueno, si esta instancia es igual a nulo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Declarar una instancia de la base de datos, ¿sale? Que por defecto es nula. Si cuando yo accedo al método que me devuelve la base de datos, la instancia es nula, entonces voy y la creo. Ahorita explico lo que voy a hacer, ¿sale? Instancia, asígnale una room. Ya no me acuerdo. Esperen. Hay sintaxis que ya no me acuerdo. Espérenme. Espérenme. Sí se puede. Me lo voy a copiar de aquí. Perdónenme, pero ya saben que uno no es perfecto, señores. Entonces toca copiar y pegar de proyectos anteriores. La vida del señor. Listo. La vida del arquitecto. Sí, literal. Bueno, ya está, petes. Discúlpenme, pero tuve que copiar y pegar. Entonces, ahora sí explico el código. Que fui y copié y pegué. Listo. Mi método se llama build database. Recibe un contexto porque acuérdense que les dije que las bases de datos iba a requerir un contexto. ¿Por qué el contexto? ¿Por qué ha requerido un contexto? El objeto context, que es una mamada, es una mentada de madre para la gente de Android, es el peor puto objeto que se les pudo ocurrir en el framework. Es el único objeto que tiene acceso a todo el sistema operativo. Yo desde un contexto puedo traerme los permisos de Bluetooth, ¿sale? Puedo traerme cualquier system service, que puede ser Bluetooth, el NFC, el acceso a los contactos, cualquier mamada. Yo desde el contexto puedo traerme un string, desde los archivos de recursos. Yo desde un contexto puedo traerme un color. Yo desde un contexto puedo traerme un archivo. Yo desde un contexto puedo traerme las propiedades del Android Manifest. Es un pinche archivo todo culero. Bueno, una clase que puede acceder a prácticamente todo el sistema operativo. Bueno, a todo no el sistema operativo, sino a todo tu sandbox, ¿sale? Acuérdense que al principio explicaba yo que tu aplicación está en un sandbox y que podías tener acceso a todo lo que estaba allá adentro. Bueno, a través del contexto puedes acceder a todo eso. Entonces, ¿para qué creen ustedes? Pregunta para el chat. ¿Para qué creen ustedes que en el caso de una base de datos yo quiero acceder, yo necesito un contexto? ¿Para qué creen que yo necesito un contexto al momento de crear una base de datos? Basado en lo que les acabo de explicar.
Buenas, señor Saki, muy buenas, papi. ¿Para saber a qué lugar de la base de datos vas a acceder? No. ¿Qué es una base de datos al final del día? ¿Qué les expliqué hace rato que era una base de datos? No es respuesta de pensarle, señores. Es respuestas que acabo de decir durante el transcurso del stream. ¿Me regalas tantita agua, por favor? ¿A Miguelito? ¿Son todos los que hay o hay más cosas? Pues puede agarrar para eso. Es que son bolsas para la piñata, pero pueden agarrar. Yo diría, porque está muy escueto. Sí, ya vi. Yo pensé que le iba hasta todo. No, te dije. Y yo creo que la paleta mejor Esta mejor para la piñata, sí. Porque estorba. Entonces ahorita vemos qué otra cosa. Sí, métele cositas. Sí, Dani, acabas de decir, pero ya estoy empanizado. No sé, no tuve internet toda la clase. ¿Una tabla? ¿Una tabla? No. Para poder acceder a la info para crear esa tabla, acceder a datos del user, no. No, señores. Acabo de decir que el contexto tiene acceso al sandbox. Y hace rato dije que el contexto tenía acceso a los archivos. Y hace rato, más hace rato, dije que las bases de datos son archivos. Entonces, ¿ustedes para qué creen que quiere este método un contexto? Pues para crear un archivo, para crear o acceder a la base de datos que está en el sistema de archivos, ¿sale? Entonces necesita saber dónde está el sistema de archivos, necesita acceder físicamente al storage del teléfono, al almacenamiento del teléfono. Entonces el contexto es el único objeto dentro de todo el framework de Android que tiene acceso que tiene acceso a los servicios del teléfono, incluyendo el storage, ¿sale? Para jalar el pinche archivo donde está la base. No solo para eso, exacto. Para jalar para eso, justo, ¿sale? Entonces, necesitamos el contexto y ahora entramos al detalle de la función. Primero que nada, yo declaré esta función como un late init var, que significa que se va a inicializar más adelante, de tipo de Social Network Database, que es esta que está aquí arriba, ¿sale? Esto es una sintaxis que, como lo acaban de ver ustedes, literalmente es copiar y pegar. Una vez que yo se los pongo aquí, si ustedes se crean después otra app, vienen a la implementación de Lord Alvarado y se copian este código y le cambian los nombres a la base de datos y ya. Con eso tienen una base de datos, ¿sale? Entonces, ¿qué pregunto? Si no ha sido inicializada la base, acuérdense que les dije que se va a inicializar una única vez. Entonces, solamente cuando la base de datos no ha sido inicializada, ¿sale? IsInitialize es un método para decir si ha sido o no inicializado, ¿sale? Solamente cuando no ha sido inicializada va a entrar en este bloque de código. ¿Qué es la palabra synchronized? La palabra synchronized lo único que va a hacer es evitar que otro proceso o otro hilo en otra parte del código trate de mandar a llamar este método al mismo tiempo, ¿sale? Porque ustedes pueden tener dos operaciones que accedan a la base de datos y las dos operaciones quieran guardar algo en la base de datos al mismo tiempo. Entonces lo que va a pasar es que si hacen las cosas al mismo tiempo, pueden llegar a crear dos instancias de la base de datos. Y acuérdense que les dije que eso es una mala práctica, hay que tener una durante toda la vida de la aplicación. Entonces, el bloque synchronized literalmente lo que hace es que solamente puedas acceder a este método, a ese bloque de código, una vez a la vez, ¿sale? Entonces, si dos invocaciones al método build database se ejecutan al mismo tiempo, el bloque synchronize los encola y uno entra primero y crea la base de datos. Y cuando entra el segundo, la base de datos ya fue creada. Entonces le devuelve el objeto que ya se creó previamente, ¿sale? Entonces synchronize es una manera de proteger el acceso a este bloque de código de que se ejecute más de una ocasión, ¿sale? Lo pone en espera la segunda invocación, ¿sale? Entonces para eso sirve el synchronize.
Y es obligatorio para este tipo de operaciones porque así aseguras que solamente se crea una vez el manejador de la base de datos, ¿sale? Entonces, una vez que se mete, creo a través de la clase room del método database builder una base de datos que recibe de parámetros un contexto, recibe cuál es la base de datos, cuál es la clase donde está declarada la información de la base de datos, que en este caso es de Social Network Database, ¿sale? Entonces, esta es la clase donde está la información de mi base de datos y necesita un nombre para nombrar la base de datos. En este caso, como yo quiero que se llame igual que mi aplicación, a partir del contexto puedo usar el package name, que es una propiedad que me va a devolver el nombre de paquete de mi aplicación. Y yo, bueno, com.thesocialnetwork. Y ya, ¿sale? Entonces, como ese ID, ya sabemos, ya lo había explicado antes, que es un ID único, pues mi base de datos va a ser única en todo el sistema. Espérense que me dieron unas náuseas horribles, what the fuck. Me dieron unas pinches náuseas horribles. Yo creo que también, hasta a mí no me saco y ya de What the fuck. Oh, qué horrible. Es para jalar el PC. Sí, ya con lo que hacemos aquí tengo el onboarding de todas las apps posibles. Exacto. No se muera pa, ¿no? Me dieron unas náuseas bien culeras, señores. Entonces, ya que creé mi base de datos, ya que creé aquí mi base de datos, ¿sale? Esto no lo voy a poner, lo vamos a ignorar. Mando a llamar. Huele a alcohol. No tengo alcohol aquí en mi casa de México. ¿Oh, sí? Ah, no, sí tengo. Pero tranqui, tranqui. Entonces, ya que mando los parámetros necesarios, mando a llamar el método build. Que el método build como tal va a crear la base de datos, ¿sale? Entonces, todo esto se lo asigno a la variable database, ¿sale? Y una vez que termina esto, regreso esa base de datos, ¿sale? Entonces, ya tenemos una clase que como tal construye una base de datos, ¿sale? Esta clase construye la base de datos. El alcohol es para beber, no oler. Para oler es el otro. No, ya con el agua con hielos como que se me bajó un poquito, pero... Puede ser un reflujo, como en Estados Unidos comías algo y ahora en México comes otras cosas, puede que ello te haga reflujo estomacal. Yo creo que sí, pero no fui el único. Mi mamá también le dio ahí como reflujo, entonces yo creo que es de la hamburguesa que nos tragamos. Está toda medio XD. Bueno, entonces señores, ya tenemos la clase que crea que es donde se define la base, ¿sale? Y el método donde se construye la base, ¿sale? Entonces, ahora, ¿cómo proveo en mi database module esa base de datos? Facilito, le decimos return the social network database.build database. Pero build database espera un contexto, ¿sale? Espera un contexto. Y aquí es donde les dije que iba a tener que usar una práctica no tan óptima, porque está culero hacerlo de esta manera. Pero para hacerlo de la manera correcta toca refactorizar, o sea, toca modificar demasiados archivos. Y no es tan necesario, o sea, la forma en la que lo voy a hacer tampoco es la peor, ¿sale? Pero aclaro y aclaré, no era la más óptima, ¿sale? Voy a crear una clase especial. La comida en México está buena, pero es fuerte por los frijoles, el chile, a diferencia de otros países. Sí, confirmo. Voy a crear una clase especial que se llama app. Esa clase app va a heredar de la clase application. ¿Qué es una application? La application es literalmente una clase que se va a convertir en el punto de entrada de mi aplicación, ¿sale? ¿Cómo hago que esta clase se vuelva el punto de entrada de mi aplicación? Alguna vez uno de ustedes preguntó que si mi aplicación tenía un flujo, un ciclo de vida como las activities. Y yo les dije, sí, la aplicación también tiene un ciclo de vida. Bueno,
para poder manipular ese ciclo de vida de la aplicación, yo tengo que crearme una clase, ¿sale? Que le puedo llamar como yo quiera, yo la llamo app. Y esa clase tiene que heredar de la clase application. Para que esto se vuelva el punto de entrada de mi aplicación, yo tengo que irme al manifiesto, donde está mi tag application, y decirle que el nombre de esta aplicación va a ser la clase que acabo de crear, ¿sale? Entonces, esta clase que acabo de crear se vuelve ahora el punto de entrada de mi aplicación. Y adivinen qué método tengo para manipular el ciclo de vida de mi aplicación. Pues tengo un método en create, ¿sale? Para saber cuando mi aplicación recién se inicia, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a hacer en esta application? Voy a definir un contexto global. Y por esto es que esta cosa es fea. Porque los contextos globales son los que pueden liquear la memoria. Miren, de hecho me lo marca en amarillo. Y miren esto. No poner un contexto de Android en un método estático, porque esto puede causar un memory leak, ¿sale? Me lo está diciendo el mismo Android Studio, ¿sale? Porque esto no es una buena práctica. Lo estoy haciendo para efectos de mostrarles cómo crear la base de datos. Pero la forma de optimizarlo y de hacerlo de la manera correcta, les toca investigar o preguntarme con una asesoría más adelante, ¿sale? Pero esto es lo que tenemos que hacer de momento, para poder crear la base de datos, ¿sale? ¿Por qué necesito un contexto estático? Que yo lo defino dentro de un companion object. Porque ahora, desde cualquier lugar del código, yo puedo decirle app.appContext, ¿sale? Vamos a declararlo late init var. Listo. Ahora puedo acceder a un contexto global en lugar de acceder al contexto del activity. Ojo que esto no lo tienen que hacer para ninguna otra cosa, señores, ¿sale? No sean petes. Esto solo lo vamos a hacer porque ahorita lo necesitamos para la base de datos. Pero ustedes tienen que siempre usar el contexto del activity en la que están, ¿sale? Entonces, ya que me creo mi base de datos con un contexto que saqué de la aplicación, ahora sí con esto proveo mi base de datos, ¿sale? Ya puedo regresarme a mi Authentication Module donde necesitaba yo crear mi base de datos. Y ahora ya puedo proveer el token, el DAO, como retresa database.tokenDAO. Y con eso, señores, terminamos el código necesario para guardar el token. Me voy a ir ahora otra vez en reversa para que lo vayamos entendiendo, ¿sale? Para finalizar. Y la siguiente clase me voy a tener que dar un tiempecito, una media hora antes de empezar con la dinámica que les platiqué, para terminar este ejercicio y validar el token cuando inicies, cuando entre al login, para que en lugar de dejarte en la pantalla de login, te mande directamente a ver los posts, ¿sale? Ya no me da tiempo porque ya nos pasamos de la hora, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que voy a hacer es un repaso de esto, ¿sale? Voy a irme a mi repositorio, que es donde empezó todo el desmadre, ¿sale? Yo estaba en mi repositorio tranquilo y tropical, ¿sale? ¿Qué es lo que hice en el repositorio? Yo necesitaba hacer un login, ¿sale? Voy al API, mando a llamar al login, ¿sale? Ese login, le mando las credenciales, me devuelve una respuesta. En la respuesta viene un token y el token lo necesito guardar. ¿Con qué lo guardo? A través de los DAOs. Accedo al DAO que tiene el método SaveToken adentro y le mando un token entity. ¿Por qué no le mando solo el token? Porque mi base de datos no guarda solo cadenas, guarda registros de la tabla token entity, ¿sale? Entonces mando una nueva clase, un nuevo objeto de la clase token entity que recibe un token, ¿sale? Estoy construyendo un nuevo token entity
y se lo estoy mandando a la función saveToken, ¿sale? ¿De dónde sale la función saveToken y el objeto DAO? Ah, porque aquí arriba declaré un DAO de tipo token DAO que está siendo provisto con el Authentication Module. ¿Qué es token DAO? Token DAO es una interfaz donde tengo las operaciones de la base de datos, que en este caso es una inserción a la base de datos, ¿sale? ¿Cómo proveo ese token? Me regreso a través del Authentication Module, que es mi inyector de dependencias. Me meto y aquí tengo, de la misma forma que yo había provisto el API, ahora proveo el token DAO. ¿Cómo lo proveo? ¿De dónde sale el token DAO? A partir de una base de datos. Esa base de datos está provista en otro módulo, que es el Database Module. ¿Por qué en otro módulo? Para mantener separadas las capitas, ¿sale? Para mantener las cosas en el archivo correspondiente. Entonces, en mi Database Module solamente estoy proveyendo la base y la estoy proveyendo a partir de una clase que se llama de Social Network Database en su método buildDatabase. ¿Qué hace el método buildDatabase? Construir, si no está inicializada ya, una base de datos y regresarla, ¿sale? Con eso, lo que estoy haciendo es regresar una base de datos acá, con eso la regreso acá y la tengo ahora en esta variable, en el Authentication Module. En el Authentication Module tengo una función provideTokenDAO que como el método tokenDAO está declarado en la base de datos, pues regreso este tokenDAO, que es una función que regresa un token DAO, ¿sale? Entonces regreso y con eso estoy proveyendo la dependencia del DAO. Y ahora sí, con ese DAO guardo el token y continúo con el resto del flujo. Yo sé que fue todo un desmadre y está difícil de entender, señores. Pero hagan el esfuerzo mental de repasar esto, verse la clase las veces que sea necesario, preguntarme las veces que sea necesario, para que entiendan bien el flujo. Lo complicado realmente es el tema de la inyección de dependencias. Yo sé que si yo no les hubiera puesto ese tema en particular, ustedes entenderían las cosas más fácil. Pero créanme que hoy hasta para un junior a veces les piden saber un poco de inyección de dependencias. Entonces tocaba explicarles ese tema, aunque complicara un poco las cosas, ¿sale? Pero es la mejor práctica de hacerlo. Entonces, uno en el chat quien entendió todo lo que expliqué el día de hoy. No entendí todo, pero sí tuve bastante idea. Toca practicarlo. Esto toca, ya saben, como todo, chingos de práctica y para eso van a ser las siguientes 6 clases del curso, ¿sale? Va a ser pura práctica. Biomodels, maquetado, bases de datos, repositorios, pura práctica las siguientes 6 clases. Señores, con eso concluye la clase de hoy.